¿Te estás escuchando, ratoncita?, dijo Tao, recargando la cabeza contra la pared del pasillo del segundo piso, como si la propuesta que acababa de recibir no tuviera ningún sentido. Pero Soa no retrocedió. Sus manos temblaban detrás de la sudadera gris con la que se envolvía cada día como una barrera invisible. Tenía el cabello recogido en un moño bajo, como siempre. Pero esa tarde, algo dentro de ella estaba distinto. Estaba harta de sentirse invisible, de caminar por los pasillos como un fantasma que todos ignoraban, o peor, del que se burlaban. Solo sería por un mes, repitió, evitando sus ojos. Su voz era suave, pero firme. Fingimos ser pareja, y tú me ayudas a mantener lejos a los idiotas del club de fútbol. Tao se cruzó de brazos. Su uniforme estaba arrugado, llevaba el cuello abierto y una curita en la mejilla. Acababa de llegar de la dirección. Otra vez. Decían que era un chico problema, que fumaba en los tejados, que se peleaba por cualquier cosa, que solo seguía en la escuela porque el director le tenía miedo. A Tao le decían muchas cosas, pero ese día le estaban pidiendo que fuera novio falso de la chica más invisible del instituto. ¿Y por qué yo?, preguntó, alzando una ceja. ¿No tienes a alguien menos indeseable? Soa tragó saliva. Porque todos te tienen miedo. Y eso me vendría bien ahora. Silencio. Tao la observó, como si de pronto, en lugar de una chica callada con sudadera, estuviera viendo algo más. Una grieta, una rabia contenida, una pequeña chispa en medio del gris. Y sonrió. Esa sonrisa suya torcida, descarada, peligrosa. Bah, me gusta, pero con una condición. Soa lo miró, con los ojos más abiertos de lo que jamás los había tenido frente a alguien. Una foto juntos. Cada lunes. Y yo decido la pose. ¿Qué? ¿Por qué? Tao se inclinó hacia ella, bajando la voz hasta rozarle el oído. Porque si vamos a fingir, vamos a hacerlo bien. ¿No quieres que todos se lo crean? Y así, sin más, comenzó el plan. La primera foto la tomaron frente al casillero de Tao. Él la rodeó con un brazo, como si fuera suya. Soa miró al frente, tiesa como estatua. Al día siguiente, la mitad de la escuela hablaba de ellos. Algunos decían que era broma. Otros creían que ella lo había embrujado. Otros, simplemente, no entendían nada. Pero los chicos del club de fútbol dejaron de molestarla. ¿Ves?, dijo Tao, masticando chicle, mientras caminaban juntos por el patio. Mi reputación al fin sirve para algo. Soa bajó la mirada. No pensé que fuera a funcionar tan rápido. Es porque tengo cara de matón. Nadie quiere meterse con alguien que sale con el loco del Salón 3. Ella se detuvo. Lo miró por primera vez directamente a los ojos. ¿De verdad eres así? Tao se encogió de hombros, como si la pregunta no le importara. Pero su sonrisa se desvaneció un segundo. No lo sé. Supongo que depende de quién me mire. Los días pasaron. Las reglas fueron apareciendo solas. 1. Siempre caminar juntos al final de las clases. 2. No hablar con otros mientras estén fingiendo en público. 3. Si alguien pregunta, llevan 3 semanas juntos. 4. No involucrarse emocionalmente. 5. Romper el trato en exactamente un mes. Sin dramas. Sin complicaciones. Pero las reglas, como las mentiras, no siempre se respetan. Un jueves por la mañana, Soa olvidó desayunar. Al segundo descanso, Tao apareció frente a ella con una bebida de arroz y una bolsita de pan dulce. ¿Tú me estás cuidando?, preguntó ella, sorprendida. Estoy manteniendo el personaje, ¿no?, respondió él, dándole un sorbo a su propia bebida. Pero luego, sin mirarla. Y no me gusta ver a la gente desmayarse frente a mí. Al día siguiente, Soa notó que el dobladillo del uniforme de Tao estaba suelto. Alguien se había burlado de eso en el pasillo. Esa noche, llevó hilo y aguja escondidos en su mochila. Y sin decirle nada, arregló el dobladillo durante la hora de estudio, mientras él dormía con la cabeza sobre la mesa. Cuando despertó y lo vio, no dijo nada. Solo sonrió, como si nadie hubiera hecho algo así por él antes. Fue durante una clase de arte donde todo empezó a cambiar. El profesor pidió que dibujaran algo que represente su presente. Soa dudó. Nunca le había gustado mostrar sus pensamientos.
Pero al final, garabateó un par de figuras sobre un puente colgante, bajo la lluvia. Una figura solitaria a un lado, y otra, más oscura, tendiéndole una mano. Cuando el profesor pasó, apenas miró el dibujo, pero detrás alguien más lo vio. ¿Ese soy yo?, susurró Tao, agachándose a su lado. Ella cerró rápido el cuaderno. No, solo una idea. Él no insistió, pero no se fue. Se quedó ahí, un poco más de lo necesario, como si algo en ese dibujo le hubiera dolido o tocado. A los pocos días, la noticia ya se había regado por todo el instituto, y uno de los primeros en reaccionar fue Hoon Seok. Alto, educado, siempre con una sonrisa perfecta. Era el vicepresidente del consejo estudiantil, capitán del club de debate, el chico que antes apenas había mirado a Soa. Pero ahora sí lo hacía. ¿De verdad está saliendo con él?, le preguntó un mediodía, mientras ella buscaba su almuerzo en la cafetería. Soa tragó saliva. Eso parece. No te imagino con alguien como él. Tal vez no me imaginabas en absoluto antes. Hoon Seok la miró con sorpresa. Y luego sonrió. Tienes razón. Me equivoqué. Taeo, desde la puerta, los observaba. La forma en que Hoon Seok se inclinaba para hablarle. Como ella reía, bajito. Ese tipo de risa que nunca le había mostrado a él. Por primera vez, algo parecido a una punzada atravesó su pecho. Pero no dijo nada. Solo volvió a su lugar en la azotea, con el cigarro que nunca encendía y la mirada puesta en el cielo. Esa tarde, cuando bajaron juntos por las escaleras, Taeo no habló. Soa lo notó. Se quedó esperando que dijera alguna de sus bromas, que le lanzara un comentario cínico, que intentara molestarla. Pero él solo caminó en silencio. ¿Estás bien?, preguntó ella. Regla nueva, dijo él, sin mirarla. No hablar con otros chicos cuando estás conmigo. Ella parpadeó. ¿Es en serio? Muy serio. Eso no estaba en el trato. Él se detuvo. Giró lentamente hacia ella. Pues ahora lo está. Y se fue, sin esperar respuesta. En menos de una semana, el juego dejó de sentirse como un simple plan. Las reglas ya no eran reglas. Eran excusas para permanecer cerca. Los silencios ya no eran cómodos. Eran expectantes. Y Taeo ya no sonreía igual cuando la veía reír con otro. Soa no entendía del todo lo que estaba pasando. Pero algo estaba cambiando. Dentro de ella. Dentro de él. Y eso solo era el principio. Los días siguientes parecían sacados de un guión que nadie planeó escribir. Cada paso, cada gesto entre Soa se llenaba de una tensión casi imperceptible, pero constante. Un roce de dedos en la biblioteca. Un silencio largo mientras compartían un paraguas en la salida. Una mirada fugaz, que decía más que todas las palabras que evitaban decir. Y entonces llegó la cuarta semana. La última. ¿Lista para terminar con esta farsa?, preguntó Taeo una tarde, mientras caminaban por el pasillo hacia sus casilleros. Soa asintió con una sonrisa leve. Claro, fue solo un trato. Nada más. Pero esa sonrisa, esa no era una sonrisa feliz. Él la miró de reojo, sin decir nada. Fue esa misma tarde que acordaron algo nuevo. Si iban a terminar en una semana, querían hacer que los últimos días fueran memorables. Así que empezaron a crear un nuevo conjunto de reglas de pareja para su última semana ficticia. Regla 1. Él debía dejarle una nota todos los días. Regla 2. Ella debía escoger una canción por día y compartirla con él. Regla 3. Tenían que hacer una cosa juntos que nunca hubieran hecho antes. Regla 4. No podían ignorarse, ni siquiera si uno se enojaba. Regla 5. Sin besos. ¿Por qué no besos?, preguntó Taeo, con su sonrisa habitual, pero con los ojos fijos en ella. Soa bajó la mirada, porque complicaría todo. Ya está complicado, ratoncita. La primera nota apareció en su casillero al día siguiente. Hoy te vi, y por primera vez me molestó que alguien más también te viera. Soa no supo si reír o enojarse, pero guardó la nota como si fuera un tesoro. Le respondió con una canción de su lista secreta de melodías que nunca había mostrado a nadie. Se llamaba First Love. Él la escuchó esa noche, con los auriculares puestos y la cabeza apoyada contra la ventana del autobús. No dijo nada al día siguiente.
pero la miró de una forma distinta, como si la canción hubiera revelado un pedazo de su alma. El miércoles, la actividad nueva fue cocinar juntos en el aula del club de cocina. Nadie lo esperaba, pero Tao sabía usar cuchillo mejor que cualquiera del grupo. Mi mamá era chef, dijo, mientras cortaba las zanahorias. Hasta que se fue. Soa lo miró, sorprendida. Era la primera vez que él hablaba de su familia. ¿Y tú vives solo? Con un tío, que casi nunca está. Supongo que por eso me gusta más estar en la escuela que en casa. Y yo que pensaba que solo venías a meterte en problemas. Tao sonrió, pero no con burla, con tristeza. A veces, el problema es el único lugar donde alguien te mira. Soa sintió un nudo en la garganta. Quiso decir algo, pero en lugar de eso, le puso su moño de repuesto en la muñeca. Toma, para que no olvides que ya no estás solo. Él miró el moño. Era pequeño, gris claro, como los que ella siempre usaba, y lo ató en su muñeca sin dudar. La armonía, sin embargo, no duraría demasiado. El jueves, Hong Seok se acercó a Soa durante la actividad de lectura en el jardín. Tengo 2 entradas para una obra de teatro este sábado. ¿Vendrías conmigo? Soa lo miró, sorprendida. ¿Cómo? ¿Cita? No lo sé, respondió él, sonriendo. Tú decides. Tao observó la escena desde lejos. No dijo nada, pero esa tarde no le dejó ninguna nota. Ni el viernes, ni el sábado. Soa intentó no sentirse mal, pero no podía evitarlo. Se suponía que era solo un trato, que no dolería. Y entonces, mientras caminaba hacia la biblioteca, lo encontró. Tao estaba sentado sobre la azotea, con la cabeza entre las rodillas. En el suelo, a su lado, estaba la caja de las notas que ella le había dado desde que comenzaron. ¿Estás enojado?, preguntó, sentándose junto a él. Él no la miró. No sabía que ahora aceptabas citas. No acepté. Solo me sorprendió. Parece que te gustó la idea. Ella suspiró. ¿Y si sí? ¿Qué importa? Tú y yo no somos reales. ¿Recuerdas? Tao levantó la vista. Por fin. Sus ojos tenían una rabia distinta. No era furia. Era dolor. Dímelo otra vez, susurró. Que no somos reales. No lo somos. Silencio. Y entonces él se inclinó. Lento, inseguro, como si algo dentro de él estuviera rompiéndose. Sus labios quedaron a centímetros de los de ella. El corazón de Soa latía tan fuerte que temía que él lo escuchara. Pero justo antes de tocarla, Tao se alejó de golpe. Se puso de pie, como si lo hubieran despertado de un trance. Olvídalo, dijo, con voz temblorosa. No debería haber hecho eso. Y se fue, dejándola sola, con los labios temblando, y el corazón al borde del colapso. El domingo, Soa fue a la obra de teatro, no porque quisiera ver a Hong Seok, sino porque necesitaba escapar. Pero mientras veía la historia de 2 desconocidos que fingían amarse, no pudo evitar pensar en él, en sus ojos, en la nota que no llegó, en el beso que nunca pasó. El lunes, última semana del mes pactado, Soa llegó a clases más temprano que de costumbre. El casillero estaba vacío. Ninguna nota, ningún rastro de Tao, hasta que una mano apareció a su lado. Era él, sin uniforme, solo con su sudadera negra y el moño gris aún atado en la muñeca. ¿Tienes un momento?, preguntó, sin su tono burlón habitual. Soa lo siguió hasta la azotea. Una vez allí, él la miró. No con arrogancia, no con sarcasmo, con miedo. No soy bueno para esto. Nunca lo he sido. Me voy antes de que las personas me duelan. ¿Por eso desapareciste? No. Desaparecí porque me di cuenta de que me dolería perderte. Ella no supo qué responder, pero su silencio decía más que 1000 palabras. Esa noche, Tao le dejó una última nota. Quiero romper todas las reglas, pero solo si tú también quieres. Y debajo había una nueva lista. 1. Verte sin fingir. 2. Hablar sin mentir. 3. Quedarme. 4. Quedarme. 5. Quedarme. Y así, la cuenta regresiva seguía. Pero ya no era hacia el final del trato. Era hacia algo que ninguno de los dos podía controlar. El miedo a sentir se estaba rompiendo. Y lo que comenzó como un simple plan estaba a punto de convertirse en algo real.
El lunes por la mañana llegó con una extraña tensión en el aire. No era un día especial. No había lluvia, ni ferias, ni actividades escolares. Pero algo se sentía distinto, como si todo el instituto estuviera conteniendo el aliento. Y era porque So y Deo caminaban juntos, pero en silencio. Ella sostenía una bebida de arroz en la mano. Él llevaba sus audífonos colgando del cuello. No había notitas en el casillero. No hubo buenos días con bromas incómodas. Solo un silencio tibio. Incómodo, lleno de todo lo que no se estaban diciendo. Hasta que en la hora de arte, sucedió. ¿Quieres trabajar conmigo en el proyecto final? Preguntó Hoon Seok, de pie junto al pupitre de Soa. Ella dudó. No sé si. No tiene que ser nada raro, interrumpió él con su sonrisa cálida. Solo quiero conocerte más. Soa. Taeo. Sentado al fondo del salón, clavó la mirada en la espalda de Hoon Seok como si pudiera perforarlo con los ojos. Y cuando Soa, después de un momento, asintió, algo dentro de él se quebró. Durante el almuerzo, Taeo no apareció. Soa se sentó sola en el rincón habitual del patio, con su bandeja sin tocar. Miraba la bebida que él solía dejarle. Pero hoy no había nada. Ni bebida, ni nota, ni él. Y entonces escuchó su nombre. Soa. Era Hoon Seok, con 2 botellas de jugo en la mano. Pensé que tal vez querrías compañía. Ella lo miró, confundida. ¿Por qué haces esto? ¿El qué? Ser tan amable. Él sonrió, sentándose a su lado. Porque te veo. Desde hace un tiempo. Antes de que todos empezaran a hablar de ti. Antes de él. Soa sintió un nudo en el estómago. Hoon Seok la miraba con sinceridad, con atención, con esa calma que casi nadie tenía. Y ella se sentía cómoda, pero no emocionada, no como contó. Esa tarde, cuando caminaba por el pasillo hacia su casillero, lo encontró. Taeo estaba allí, apoyado contra la pared, mirando hacia el suelo. Llevaba la capucha puesta, los ojos ocultos. Pero cuando la vio, se enderezó. ¿Te divertiste?, preguntó, sin mirarla directamente. Soa frunció el ceño. ¿Perdón? Con él. En arte. En el almuerzo. En tu nuevo club de admiradores. ¿Estás celoso? Él rió, sin humor. ¿Celoso? No. Solo me da risa ver cómo te olvidas de que todo esto empezó como una actuación. Soa lo miró con rabia contenida. ¿Y tú? ¿No te estabas tomando esto demasiado en serio? ¿Las notas? ¿Las canciones? Fue parte del trato. Mentira. Silencio. Ella se acercó, hasta quedar justo frente a él. ¿Qué te pasa, Taeo? Antes eras el primero en aparecer, en mirarme como si realmente me vieras. Y ahora solo huyes o atacas. Él apretó los labios. Porque me da miedo, Soa. ¿Qué cosa? Lo que siento cuando te ríes con alguien más. Lo que siento cuando te veo feliz sin mí. Ella dio un paso más. ¿Y por qué no lo aceptas? Él levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de algo que ella no había visto nunca en él. Vulnerabilidad. Porque no sé cómo. Nunca he sentido esto por nadie. Me enseñaron a no apegarme. A irme antes de que duela. ¿Y si ya duele? Entonces es tarde. Y sin pensarlo más, Taeo se inclinó. Sus manos temblaban. Su respiración era inestable. Los labios de So apenas rozaron los suyos. Pero en el último segundo, él retrocedió de nuevo. No puedo, susurró. No, si todo esto sigue siendo una mentira. Soa no lo buscó al día siguiente. Tampoco al siguiente. En cambio, aceptó trabajar con Hoon Seok en la biblioteca por las tardes. Y aunque reían, aunque compartían secretos, su mente siempre volvía al mismo lugar. A la azotea. A la nota que no llegó. Al beso que nunca terminó. El viernes, justo antes del final de clases, Taeo apareció frente a ella. Su chaqueta estaba empapada. Había estado afuera, bajo la lluvia. La gente los miraba, pero él no se detuvo. «Ven conmigo», dijo, sin rodeos. Soa dudó, pero algo en su voz no le permitía decir que no. Lo siguió hasta el jardín trasero del instituto. Nadie iba ahí cuando llovía. Y fue ahí donde le habló. «No puedo seguir fingiendo». Ella lo miró, sin decir nada. «No puedo seguir viéndote y pretender que no me importas. No puedo ser solo una excusa para evitar a otros».
Entonces, ¿qué quieres ser? Quiero ser el idiota que se pone celoso, que se enoja, que se equivoca, pero que se queda. Soa dio un paso hacia él. ¿Y si me voy? Entonces me rompes. Pero al menos sabré que lo intenté. Ella lo miró, con los ojos húmedos por la lluvia, y algo más. Me dan miedo tus tormentas, Tao. Y a mí me asusta tu silencio, Soa. Esa noche, se separaron sin resolver nada. Pero algo había cambiado. Ya no era solo una actuación. Ya no había reglas. Solo dos personas, rotas y asustadas, tratando de entender qué era eso que nacía entre ellos. El lunes siguiente, último día del trato original, Soa fue la primera en llegar al aula. En su pupitre había una nota. Solo una línea. Si esto fue fingido, déjame fingir contigo otros 100 años. El corazón de Soa tembló. Pero no de miedo, de certeza. Estaba lista para dejar de esconderse, para dejar de fingir, para ser vista, y para ver a tal como era, imperfecto, torpe, real. Y aunque aún faltaban palabras por decir, algo estaba claro. Los celos ya no eran solo una reacción. Eran una prueba de que lo que sentían era de verdad. El último lunes del mes comenzó con una calma engañosa. Soa entró al salón con la nota en la mano. Esa que decía, si esto fue fingido, déjame fingir contigo otros 100 años. La había leído tantas veces que ya se la sabía de memoria. Pero cuando buscó a Tao entre los pupitres, no estaba. Ni en el patio, ni en la azotea, ni en la dirección donde solía acabar sus días más intensos. Simplemente no estaba. Y por primera vez en semanas, Soa se sintió sola. No invisible. Sola. Fue hasta el almuerzo cuando recibió un mensaje. Un número desconocido. Un solo texto. Rufta. Ahora. Soa subió las escaleras sin pensarlo. La lluvia amenazaba con volver, como cada tarde esa semana. Tao estaba ahí, recargado en la reja oxidada, con la capucha sobre el rostro y las manos en los bolsillos. Cuando la vio, no sonrió. Pensé que no vendrías, dijo. Viniste tú primero. Silencio. Ella se acercó, lenta. ¿Por qué me dejaste una nota, si ibas a desaparecer? Él tardó en responder. Porque no sabía si tendría el valor de decírtelo de frente. ¿Y qué es lo que quieres decirme? Tao se quitó la capucha. Su cabello estaba revuelto por el viento. Sus ojos, cansados. Que tengo miedo de arruinarlo todo. Que cuando te miro, me siento diferente. Pero cuando pienso en tenerte cerca, también pienso en cuánto dolería perderte. ¿Y por eso te alejaste? Porque me di cuenta de que ya no sé fingir. Que ya no puedo tocarte sin querer quedarme. Soa apretó la nota entre los dedos. ¿Y qué quieres hacer ahora? Él tragó saliva. Quiero dejar de actuar. Pero no sé cómo hacerlo sin lastimarte. Ella dio un paso atrás. Entonces no me hables de otros 100 años si no puedes quedarte ni uno completo. Y se fue. Por primera vez, sin esperarlo. Al día siguiente, Soa no usó su sudadera gris. Fue como un acto de rebeldía silenciosa. Se soltó el cabello. Usó la chaqueta del uniforme. Caminó por el pasillo sin bajar la cabeza. Y aunque todos la miraban, no era por cómo se veía. Era porque algo en su forma de andar había cambiado. Ya no estaba huyendo. Hoon Seok la alcanzó cerca de la biblioteca. ¿Estás bien? Ella lo miró. Sonrió, apenas. No lo sé. Pero ya no tengo miedo de no estarlo. ¿Te hizo algo? No. Me dijo la verdad. Solo que no estaba lista para escucharla. Hoon Seok bajó la mirada. Dudó. Y luego se atrevió. Soa, si algún día quieres intentar algo real, sin juegos, sin mentiras, yo estoy aquí. Ella no respondió. Solo tocó el moño que aún llevaba en la muñeca. El que Tao le había devuelto, sin devolverlo del todo. Esa noche, en su habitación, Soa rompió todas las notas. No por odio, sino porque no quería que las palabras la definieran más que las acciones. Se prometió algo a sí misma. No volvería a fingir por nadie, ni siquiera por amor. El jueves por la tarde, justo antes de terminar la semana, el profesor de arte les devolvió los proyectos finales. La hoja de Soa tenía algo que no recordaba haber dibujado. Una figura más, en el puente bajo la lluvia. Ya no eran dos, como antes. Ahora eran tres. Ella frunció el ceño.
Y entonces lo entendió. Tao había terminado el dibujo. Había dibujado a sí mismo, alejándose, pero dejando un abrigo sobre los hombros de ella. Un abrigo con moño gris. El viernes llegó con un frío inusual. Soa caminaba sola, como hacía antes, pero ya no se sentía invisible. Se sentía presente, como si, por fin, se hubiera encontrado a sí misma entre todo lo que fingió no ser. En el último descanso, fue al casillero. No esperaba encontrar nada, pero allí estaba, una bolsa de papel con un chocolate dentro, y una pequeña etiqueta que decía, «No quiero desaparecer de tu historia». No firmaba Tao. No hacía falta. Ella corrió por los pasillos, subió escaleras, cruzó corredores, hasta llegar al salón 3. Él estaba ahí, solo, empacando sus cosas. ¿Te vas?, preguntó ella, sin aliento. Tao la miró. No se sorprendió de verla. Me transfieren. Mi tío dice que es mejor. Que aquí no hay futuro para mí. ¿Y tú qué dices? Que me da miedo quedarme. Porque si me quedo, significa que estoy apostando todo por ti. Y si pierdes, entonces al menos habré apostado por algo real. Soa caminó hacia él. No rápido, no con drama, solo con la firmeza de alguien que ya no quiere fingir. Solo sabes jugar. Tao, no sabes sentir. Él cerró los ojos, como si las palabras dolieran más que cualquier golpe. Y tú solo sabes huir cuando alguien te ve de verdad, dijo en voz baja. Silencio. Ella no respondió. Solo se acercó, le puso el chocolate de vuelta en la mano, y salió del salón sin voltear. Llovió esa tarde, como si el cielo estuviera despidiéndose también. Soa no lloró, no gritó, solo caminó por el patio con la cabeza alta. Porque a veces, alejarse también es una forma de amor. Una forma de decir, te veo, pero no así. Esa noche, mientras cerraba su cuaderno de dibujos, encontró algo nuevo. Una nota escondida entre las hojas, escrita a mano. Si algún día quieres vivir de verdad, quiero hacerlo contigo. Y entonces entendió que tal vez no todo estaba perdido. Que a veces el amor necesita romperse antes de poder sanar. Que a veces separarse es el paso necesario antes de volver. Faltaba una pieza más. Una última escena. Un último gesto. Pero eso sería mañana, y nada volvería a ser igual. El lunes llegó con un sol débil y tímido, como si el cielo supiera que algo importante estaba por pasar. Soa caminó por los pasillos como si estuviera en otro mundo. Ya no llevaba la sudadera gris de siempre. Tampoco iba maquillada, ni pretendía verse distinta. Solo llevaba su uniforme, el cabello suelto y una decisión firme en el pecho. Había pasado todo el fin de semana en silencio, releyendo notas mentales que nunca escribió, repitiendo palabras que nunca dijo, pensando en Tao, como no quería seguir haciéndolo, como un recuerdo. Pero entonces algo sucedió. Una conmoción en la entrada del instituto. Voces, murmullos, alumnos girando la cabeza. Y ella supo que era él, antes siquiera de verlo. Tao estaba parado junto a la reja principal, con el uniforme completo por primera vez en todo el semestre. Camisa blanca, pantalón oscuro, cabello peinado hacia atrás, y sobre su espalda una sudadera gris nueva, exactamente igual a la de Soa. El mismo tono, el mismo corte, como si dijera, sin palabras, «Estoy contigo, aunque ya no estés escondida». En su muñeca aún llevaba el moño, y en la mano una caja pequeña de papel craft. Cuando ella se detuvo frente a él, todo el patio quedó en silencio. Los del club de fútbol, las chicas del grupo de música, el profesor de química, hasta Hong Seok, desde lejos, se quedó quieto, porque todos sabían que esa escena no era fingida. Y Tao habló, no fuerte, no dramático, solo con el corazón en la boca. Me iba a ir, dijo, como siempre, como hago cada vez que algo me duele. Pero esta vez no pude. Soa no apartó la mirada. Él continuó, no porque sea fuerte, ni valiente, sino porque, si desaparezco ahora, me pierdo la única cosa que de verdad me hizo querer quedarme. Él alzó la caja, la abrió. Dentro, había una pulsera de hilo trenzado, gris como su sudadera, y un pequeño papel doblado.
Ella lo tomó con cuidado. Abrió la nota. Solo decía una línea. Si vamos a fingir, quiero fingir contigo toda la vida. O vivirla de verdad, si me dejas. Soa asintió que todo lo que había contenido se le agolpaba en el pecho. Las lágrimas no eran tristes. Eran la presión de semanas, de silencios, de miedo, saliendo por fin. Ella lo miró, temblando. ¿Y si no sé cómo se vive de verdad? Entonces aprendemos juntos, respondió Teo, con una sonrisa suave. Me caigo contigo, te levanto contigo, y me quedo, aunque duela. ¿Y si vuelvo a huir? Te busco. ¿Y si ya no te reconozco? Él se acercó un paso. Entonces te recuerdo quién eres. El momento era suyo, solo de ellos. Y entonces él extendió la mano. ¿Me dejas dejarle actuar? Soa, sin dudar, la tomó. Sus dedos se entrelazaron, como si siempre hubieran pertenecido. Y frente a toda la escuela, en la entrada del lugar donde una vez fueron dos extraños con miedos distintos, se besaron. No fue un beso de película. Fue torpe, dulce, corto. Pero fue real. Y eso bastaba. En los días que siguieron, las notas regresaron. Pero ahora ya no eran anónimas. Ahora eran públicas, en voz alta, leídas juntos. Las reglas desaparecieron. Ya no necesitaban fingir. No había más trato. Solo ellos. Soa ya no se escondía. No porque hubiese cambiado por él, sino porque descubrió que podía brillar sin dejar de ser ella misma. Y Tao ya no huía. No porque dejara de tener miedo, sino porque aprendió que el amor no te encierra, te ancla. Hoon Seok nunca intentó interponerse de nuevo. Solo observaba desde lejos, con una sonrisa melancólica. Sabía que no era su historia, y que algunos personajes llegan para abrir puertas, no para quedarse. La sudadera gris que Soo usó todo el año, ahora cuelga en su habitación. Ya no es una armadura, es un recuerdo, de la chica que creyó que tenía que esconderse, y que descubrió, gracias al chico malo que temía el abandono, que ser vista no es tan aterrador como parecía. Y así, el amor que comenzó como una mentira, terminó siendo lo más verdadero que ambos habían sentido. Un pacto de un mes, una historia para toda la vida.